A propósito, y relacionado con la Constitución, yo había escrito un artículo para la Cumbre de las Américas en el 2015. También logré hacer algunas impresiones que repartí entre la oposición. Nadie se acercó a mí para ni tan siquiera rebatirlo. Me pareció que a muy pocos les interesaba una nueva Constitución para Cuba. Sin embargo, siempre lo he creído como una necesidad para todos. Como ya he logrado cierta amplitud en las redes sociales, más que en aquel momento, hago ahora mi discurso y análisis y lo coloco a disposición de todos los cubanos. La búsqueda de soluciones pacíficas de los conflictos de abuso de poder practicados por los gobiernos sobre los pueblos, casi siempre siendo víctima de ellos los más pobres, los más humildes y desposeídos, es un tema presente en casi todas las instituciones gubernamentales a nivel mundial. Pese a ello, las dictaduras siguen existiendo, muchas veces con impunidad y enmascaradas en constituciones supuestamente elegidas y aprobadas por los pueblos, en base a también una supuesta justicia social. En la praxis, muy lejos de los derechos correspondientes al ser social que por condición humana le pertenecen. Cuba, mi país, mi patria, mi tierra ha sido víctima durante casi 6 décadas de una de las peores y más pérfidas de toda la historia, porque no solo ha hecho sucumbir a la nación en la más profunda crisis económica de su existencia, sino que ha generalizado una crisis de valores, de identidad, de conciencia social, de independencia individual, de la ética civilizada concerniente al humano, hermano del humano, donde el amor al prójimo se transformó en el odio, causándole al alma el más inhumano de los daños. En nombre de esos sufridos, humildes y desposeídos cubanos hablo. Hablo en nombre de los que vi partir hacia el Imperio del Norte después que el poder de Fidel Castro les arrebató sus propiedades y los sometió a la exclusión social, condenándolos a la condición de parias, dejándolos sin alternativas para continuar existiendo como familias. Hablo en nombre de los campesinos que vi morir con una lágrima en los ojos, sufriendo por la expropiación de sus tierras y después arrastrados como basuras hacia las ciudades sin la más mínima compasión por parte del poder socialista. Hablo en nombre de los náufragos, de los ahogados, de los devorados por los tiburones, de los niños y las madres hundidos en el remolcador por la indolencia del poder, de las avionetas siniestradas por los poderosos MiG, de los que murieron añorando un abrazo de sus familiares queridos o con la nostalgia de volver, aunque fuera una sola vez a su tierra. En nombre de los miles de cubanos obligados a ser internacionalistas utilizando sutiles y pérfidos adoctrinamientos, muchos de ellos muriendo siendo casi adolescentes en una tierra extraña y por una guerra en nombre de la gloriosa libertad, pero que solo daba gloria al dictador Fidel Castro. Hablo en nombre de los asesinados en el Paredón o muertos en las mazmorras del régimen, condenados a largas condenas de prisión por el solo hecho de exigir el derecho a pensar diferente. Cubanos nobles que quizás pocos recuerden y muchos no conozcan, porque el régimen se ha encargado de borrar la memoria de la historia con sutiles maniobras políticas y pérfidos actos de bondades médicas hacia la humanidad. Sepan todos que el fin no justifica los medios y que mi pueblo, el pueblo de Cuba, ha pagado un alto precio por cada supuesto gesto de bondad hacia el exterior. Hablo en nombre de los que no han tenido voz después de 1959 o no han sido escuchados. En fin, hablo en nombre de la dignidad, de la honradez, de la honestidad, del honor, de la pureza y esos otros valores que la revolución casi ha hecho desaparecer de la vida del cubano. Hablo en nombre de las supuestas minorías que no tienen representación en el gobierno ni tan siquiera en la sociedad. Exijo en nombre de una Cuba futura renacida de las cenizas de esta. Exijo en nombre de mis cubanos de adentro y de abajo y de afuera los que en verdad la amen para servirle de estrado y no de pedestal. Y para levantar esa Cuba, los pueblos de América no deben seguir equivocados en lo que es la Cuba de ahora. Y para levantar esa Cuba, los pueblos de América no deben seguir equivocados en las miserias que trae el socialismo y sus perversas constituciones. Y para levantar esa Cuba,
es de una urgente necesidad formar una nueva constitución que, además de conformar un Estado de derechos, abarque en sus artículos la erradicación de las injusticias del totalitarismo, el cual nos ha sumido en este destrozo de nación. Eso exijo, y creo que antes de estar planeando cómo explotar más la Pachamama y desangrar con indolencia, debemos poner énfasis en una constitución para Cuba y quizás hasta para América, que cada día, en nombre de la paz, adquiere más armas y agranda sus ejércitos. Además, América también es responsable de que Cuba haya tenido durante tantos años una constitución violatoria de los derechos humanos. Sin ser un experto jurista, he analizado varias constituciones americanas. Por ejemplo, la Constitución argentina en el artículo 14 dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Como ven, la Constitución argentina respeta los derechos humanos, lo que no respeta la Constitución cubana, porque esos derechos están plasmados en la Constitución cubana como delitos punibles. La Constitución Política de la República de Chile, norma fundamentalmente del Estado chileno, data de 1980, modificada en 1989 y en 1997. En el siguiente extracto producimos el capítulo sobre las bases de la institucionalidad y el capítulo 2 sobre nacionalidad y ciudadanía. Capítulo 1. Bases de la institucionalidad. Artículo 1. Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Artículo 2. Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. El Estado de Chile es unitario. Su territorio se divide en regiones. Su administración será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada, en su caso, en conformidad con la ley. Chile es una república democrática. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Cuba necesita una Constitución sentada en bases democráticas, donde el respeto a la condición humana no esté condicionado al servilismo político, donde el gobierno sea un servidor a la nación y sus ciudadanos y no el gran poder que se hace servir por ellos mediante la fuerza, la coerción y el miedo. Una Constitución cuya razón principal sea la libertad plena del hombre para convivir en armonía con los demás hombres y la erradicación de la violencia y la dependencia económica del ser social del Estado como método de implantar una ideología que al final termina en dictadura y totalitarismo, enmascarado en la bondad gubernamental.
Constitución de Caizones para Cuba. Bases institucionales. Esta Constitución está fundada sobre la base de la no violencia y para ello se fundamenta en el principio de la erradicación de las armas que solo han servido para la destrucción de la humanidad. No existe arma que no se haya fabricado para quitar la vida, ni pensamiento que tienda a la paz empuñando o haciendo empuñar un arma. El hombre primero utilizó un arma para defenderse de las fieras, después esa arma lo convirtió en la fiera más asesina que habita sobre la tierra. Artículo 1. Dios es el creador del universo y la vida. Como tal debemos respetarlo y el cristianismo y la religión tienen total espacio de libertad para su ejercicio sin restricción ni regulación alguna por parte del Estado. Artículo 2. La República de Cuba está obligada incondicionalmente a cumplir por encima de cualquier edicto gubernamental o disposición interior de la Presidencia y el Gobierno, tanto en la guerra como en la paz, los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, plasmados en la Carta Magna por las Naciones Unidas. Toda su independencia y soberanía tiene como limitación estos derechos. Artículo 3. El hombre no es dueño de la vida de ningún hombre. Dios da vida y es el único con derecho sobre ella. La pena de muerte no existirá ya más. En la mayor parte de los casos no ha servido para justiciar, sino para asesinar a otro semejante. Artículo 4. Instituciones como las FARC y los órganos de seguridad del Estado serán desintegrados y queda terminantemente prohibido la creación y el uso de algún ejército por parte del gobierno, también como la fabricación, uso o tráfico de armamento pesado o de grueso calibre por el territorio nacional, incluyendo nuestras costas. Solo se permitirá el uso de armamento ligero y en casos excepcionales a una policía debidamente entrenada y sensibilizada con la cultura de la vida y el respeto incondicional por la condición humana. Esta quedará como única fuerza para controlar la seguridad ciudadana. Todos los recursos del ejército y de las instituciones armadas pasarán a cumplir funciones económicas y sociales. El personal o ciudadano cubano no prestará servicio ni se mezclará en ningún conflicto bélico en el exterior que no sea en función de servir en instituciones humanitarias voluntarias, siempre que no traigan como consecuencia la desintegración de su familia. Creo que la democracia auténtica solo puede originarse en la no violencia. La estructura de una federación mundial solo puede erigirse basándose en la no violencia, y la violencia debe ser totalmente desechada de los asuntos mundiales. Mahatma Gandhi. Artículo 4. El periodo máximo para cualquier miembro de un órgano legislativo o de gobierno, desde el más pequeño hasta el más alto como la Presidencia de la República, solo contemplará un periodo de 4 años sin derecho a reelección. Artículo 5. Los recursos naturales no renovables, hidrocarburos y minerales sólidos extraídos del interior de la tierra serán reducidos a la mínima expresión y los renovables elevados al más alto grado de utilización racional, evitando con carácter obligatorio su uso o explotación indiscriminada. Cuba es una isla con una fosa tectónica en el oriente del país cuyo movimiento o desplazamiento de los bloques que la componen podría ocasionar una catástrofe natural. La extracción de recursos del interior de la tierra deja espacios vacíos que necesariamente son ocupados por otros elementos de diferente densidad y peso específico. Eso provoca desequilibrios entre las fuerzas endógenas terráqueas que para estabilizarse se ven en la necesidad de efectuar movimientos y desplazamientos de la materia componente del globo terráqueo, principalmente motivo causante de terremotos y maremotos. Nuestra isla no está preparada para tal acontecimiento. Las ciudades y los pueblos no están construidos para resistir movimientos sísmicos. Esto, además de su deterioro por el tiempo de construcción y las pocas posibilidades suministradas por el gobierno para su rehabilitación. Cientos de viviendas después de 1959 están construidas por la presión de las necesidades, ausente de las civilizadas razones del avance de la ciencia. Artículo 6. El gobierno de la República de Cuba está obligado a establecer y mantener relaciones con todos los estados y gobiernos democráticos y que mantengan un Estado de Derecho. Nada podrá oponerse a esta determinación. Artículo 7. Se establecerá un día de cada mes para el descanso general, en que se detendrán todos los procesos que contaminen el medio ambiente. Un día de vida a la naturaleza. Solo se mantendrá lo imprescindible para la vida.
Las violaciones de los derechos humanos colectivas sobre los pueblos son llevadas a cabo por las dictaduras. Gobiernos castrenses bajo constituciones cuyos derechos apenas tienen valor constitucional, o como en la Constitución cubana, están sometidos a los propósitos políticos controlados por el poder por encima de las razones de justicia. Estas constituciones antidemocráticas e impuestas por el populismo, sustentado en el miedo y basado en la dependencia del ser social del poder o del Estado, son sostenidas por los ejércitos y los órganos de represión bajo nombres tan aparentes como seguridad del Estado o fuerzas para la seguridad nacional, destinadas aparentemente para defender la soberanía nacional y la independencia, pero que en realidad solo sirven incondicionalmente al poder. En manos de estas fuerzas descansa todo el poderío militar que en última instancia no permiten el ejercicio de la independencia o la libertad, sino la praxis de la opresión solapada en el mantenimiento de la paz, cuando en realidad son sustentadores y ejecutores del despotismo gubernamental. Si en las constituciones de los estados se ordenara como primer artículo constitucional los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para estricto e incondicional cumplimiento, y además se extinguieran los ejércitos que son en última instancia los que sostienen las dictaduras y los sistemas totalitarios, agregándole un periodo de gobierno de solo 4 años sin derecho a reelección, pregunto, ¿qué por ciento de posibilidades quedarían para existir las dictaduras? Las dictaduras son sostenidas por la fuerza de los ejércitos. Sin ellos sería muy difícil que se concretaran. ¿Para qué ha servido el ejército en Cuba después de la independencia de la metrópolis española? Que no sea para pérdidas de vidas cubanas, la mutilación de cuerpos también de cubanos y el dolor repartido por toda la isla, sumándole el causado a personas muy ajenas a nuestra nacionalidad. El sostenimiento y la manutención del ejército en Cuba sobrepasan 1/3 del Producto Interno Bruto. Pertenecen a las fuerzas no vinculadas directamente a la producción y son las de mayor consumo de recursos, además de arrastrar a otras entidades productivas a la pérdida del tiempo útil de producción. Ningún provecho le ha dado al pueblo de Cuba las FARC, que no sea la vanagloria al presidente que los ha preparado para matar y matarnos unos a otros. El presidente se enaltece con el llanto y la sangre derramada por la patria. Pregúntense cómo lo hago yo, quién con el verdadero objetivo de la justicia y la paz puede oponerse a que exista una constitución así, no solo para Cuba, sino para toda la humanidad. A Gandhi ni a Mandela les hicieron falta las armas ni los ejércitos, y les transformaron la conciencia a los más grandes generales e hicieron inútiles a los más poderosos ejércitos. Dejo esta gran realidad en los que tienen poder y suficiente esencia humana para transformarla. Yo soy solo un humilde hombre, llegado hasta aquí por la voluntad de Dios. La humanidad se consume en la violencia y el egoísmo, entre gobiernos con discursos de paz. Vuélvanse al amor y encontrarán la paz. La Constitución cubana en el capítulo 1 dice: fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado. Artículo 1. Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual, colectivo y la solidaridad humana. Este artículo incluye en todos y para el bien de todos y del disfrute de las libertades políticas, la justicia social y el bienestar individual, todos los que acepten la condición política del poder. Los demás son excluidos y sin representación en el Estado. Artículo 3. En la República de Cuba, la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente por medio de las asambleas del poder popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes. Todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. Este artículo hace que el orden político, social y económico del socialismo impuesto por el poder sea absoluto. Las supuestas minorías que no piensan o divergen de la ideología socialista no tienen representación en la Asamblea ni son protegidos por las leyes del Estado.
Artículo 5. El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Es evidente en este artículo el absolutismo partidista y la negación del ejercicio de la democracia. Artículo 6. La Unión de Jóvenes Comunistas, organización de la juventud cubana de avanzada, cuenta con el reconocimiento y el estímulo del Estado en sus funciones primordial de promover la participación activa de las masas juveniles en las tareas de la edificación socialista y de preparar adecuadamente a los jóvenes como ciudadanos conscientes y capaces de asumir responsabilidades cada día mayores en beneficio de nuestra sociedad. En beneficio de nuestra sociedad, no, en beneficio de la sociedad socialista. El resto de la juventud está privado de los derechos para la realización de sus ideales. La subordinación a esta organización les hace permanecer en el ostracismo. El Estado socialista cubano reconoce y estimula las organizaciones de masas y sociales surgidas en el proceso histórico de las luchas de nuestro pueblo, que agrupan en su seno a distintos sectores de la población, representan sus intereses específicos y los incorporan a la tarea de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista. Las demás organizaciones son excluidas del proceso económico, social y político, siendo inclusive un delito punible su existencia. No se puede crear ni es legal una organización independiente del Estado socialista. Artículo 8. El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. En la República de Cuba las instituciones religiosas están separadas del Estado. Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración. Esto siempre que se muestren consecuentes con el socialismo. Pero aún así no tienen derecho legal a la formación de escuelas, tener medios públicos de divulgación, predicación y hacer efectivo la educación cristiana dentro de la sociedad.